Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. Juan Carlos y Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley. Preámbulo. Y los principios que inspiran la presente ley se fundamentan en el mandato de la Constitución española que, en el apartado 2 de su artículo 9, ordena a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de nuestro país, lo que motiva al legislador para que contemple la necesidad de establecer cauces adecuados que faciliten tal participación, especialmente la de aquellas personas que por circunstancias diversas se encuentren en situaciones de dificultad y exclusión social. Por otra parte, estas personas particularmente desfavorecidas, en situaciones de marginación o de exclusión, encuentran especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, debido a sus carencias sociales, económicas, educativas y de cualificación laboral, con lo que el ejercicio de un trabajo, derecho y deber de todo ciudadano consagrado en el artículo 35 de la Constitución, presenta para ellas numerosos problemas debido a la desmotivación personal, al desconocimiento o abandono de los hábitos sociales y laborales básicos, así como a la carencia de niveles educativos mínimos y la falta de adaptación profesional. Las transformaciones que están experimentando la economía, la sociedad, los continuos avances tecnológicos y los cambios en los hábitos laborales y en los sistemas de organización de trabajo, acompañado de la pérdida de lazos sociales y familiares, configuran algunas de las múltiples causas de la exclusión social. La relación con el mundo del empleo es referente obligado a la hora de abordar los procesos de integración social. La población en edad laboral encuentra en el empleo no solo una fuente de ingresos, sino también el origen de toda una red de relaciones sociales que facilitan la integración. Un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social es la dificultad para participar en los mecanismos habituales de formación e inserción laboral. Por ello es esencial involucrar en la lucha contra la exclusión social a las diferentes administraciones públicas, dentro de sus ámbitos de competencias y medios, a través de acciones de integración encaminadas a potenciar la plena participación de los colectivos afectados por esta situación. La eficacia de las políticas de los poderes públicos destinadas a promover el empleo y lucha contra la exclusión social dependerá de la capacidad que estos tengan para dar respuesta a dichas situaciones y para implicarse en las correspondientes soluciones. Este modelo de política social se basa fundamentalmente en la incorporación de nuevas formas de organización. En el ámbito comunitario cabe resaltar que uno de los 3 objetivos globales de la Estrategia Europea de Empleo, EE, es consolidar la inclusión social, prevenir la exclusión del mercado laboral y apoyar la integración en el empleo de las personas desfavorecidas. Las directrices integradas establecidas bajo las 3 prioridades de la EE, oferta de mano de obra, adaptabilidad, capital humano, prestan una considerable atención a la promoción de un mercado laboral inclusivo. En este sentido, la comunicación de la Comisión Europea de 2005 sobre la agenda social en la Unión Europea anunció la proposición por parte de la Comisión Europea de un año europeo, 2010, de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ese año servirá para medir los progresos logrados durante la década para poner de manifiesto la especial vulnerabilidad de los grupos de población con mayores dificultades. Y como nuevos modelos de actuación en esta materia se encuentran las empresas de inserción, que constituyen una tipología especial dentro de las empresas de carácter social y confirman que el empleo es y será para los más desfavorecidos y excluidos uno de los principales vectores de inserción social y una forma de participación en la actividad de la sociedad. Las iniciativas desarrolladas por las empresas de inserción en este campo en el Estado han sido numerosas en los últimos años, y han supuesto el apoyo continuo a las personas más desfavorecidas en la sociedad que participan en las mismas, y están ligadas al territorio y a las necesidades de trabajo en la zona, buscando espacios en el mundo laboral y creando puestos de trabajo. Son iniciativas que, mediante la actividad empresarial, acompañadas de actuaciones sociales y de inserción social, hacen posible la inclusión sociolaboral de personas excluidas para su posterior colocación en empresas convencionales o en proyectos de autoempleo. Las metodologías que se desarrollan durante un itinerario de inserción, dentro del cual se lleva a cabo la actividad laboral en la empresa de inserción, tienen como objetivo potenciar las capacidades de las personas a través de los conocimientos técnicos, habituación sociolaboral y determinación de prioridades adecuadas a sus posibilidades y a las del mercado laboral.
Se trata de regular las empresas de inserción con el objetivo de servir como un instrumento más a la inserción de los sectores excluidos de la sociedad, articulándose en este caso tal inserción a través de una prestación laboral en la empresa de inserción que permita la transición de la persona en situación de exclusión social al empleo ordinario. Por todo ello, se considera necesario establecer a nivel nacional un marco legal para las empresas de inserción tal y como se determina en el Programa Nacional de Reformas del Reino de España y en el Cuarto Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2006-2008, que propicie y promueva el empleo de personas en situación de exclusión para su incorporación al mercado de trabajo. En este sentido, la disposición final quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, incorpora el mandato de aprobar una norma con rango de ley, en el plazo de 6 meses desde la aprobación de la misma, y previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, incluyendo a las del sector afectado, con el fin de regular el régimen de las empresas de inserción. En la discusión de los distintos borradores elaborados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se han considerado las aportaciones llevadas a cabo por los agentes sociales, UGT, comisiones obreras, COE y CEPIME en proceso de consulta, así como las opiniones versadas por el propio sector de las empresas de inserción representadas por FEDE y TEPES. Asimismo, las distintas comunidades autónomas han sido tenidas en cuenta, tanto en la fase de borrador como en la fase de anteproyecto por medio del intercambio de criterios efectuado en la conferencia sectorial celebrada para tratar específicamente la información sobre el texto presentado en el Consejo de Ministros. El Consejo Económico y Social ha emitido dictamen con fecha de 27 de junio de 2007, habiéndose incorporado distintas observaciones realizadas al referido texto. Y la presente norma se inscribe dentro de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.7 de la Constitución atribuye al Estado en materia de legislación laboral, y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla en materia de asistencia social. La ley se estructura en 6 capítulos, con 18 artículos, 5 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 6 disposiciones finales. En el capítulo primero se establecen el objeto y los fines de la ley, pasándose a definir los trabajadores contratados por las empresas de inserción destinatarios de los procesos y medidas para la inserción sociolaboral. Personas en situación de exclusión social, con especiales dificultades para su acceso al mercado de trabajo, y pertenecientes a colectivos socialmente desfavorecidos. Los colectivos en situación de exclusión social se determinan de conformidad con la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, añadiendo a los colectivos procedentes de centros de alojamiento alternativo y los procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. La calificación de la situación de exclusión social se confiere a los servicios sociales públicos competentes. A tales efectos se consideran competentes los correspondientes de las comunidades autónomas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.1.20 de la Constitución española y lo establecido en las distintas leyes orgánicas de estatutos de autonomía, así como, en el ámbito local, los determinados por los municipios de acuerdo con la Ley 7.1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, con arreglo a lo que establece la legislación estatal o autonómica. Se definen los itinerarios de inserción sociolaboral, que seguirán estas personas, dentro de los cuales desarrollarán su actividad laboral de tránsito como un medio más para facilitar su integración en la sociedad. El capítulo segundo establece el régimen jurídico de las empresas de inserción. La empresa de inserción que define la norma es aquella sociedad mercantil, incluidas por tanto las sociedades laborales, o sociedad cooperativa que, debidamente calificada, realice cualquier actividad económica de producción de bienes o prestación de servicios, teniendo como fin primordial de su objeto social la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social. Por otra parte, dado que las empresas de inserción responden a la finalidad de la inserción social de personas especialmente desfavorecidas, junto al hecho de una necesaria tutela por parte de las administraciones públicas, tienen que reinvertir la mayor parte de sus posibles beneficios económicos en la ampliación o mejora de sus estructuras productivas o de inserción. Asimismo, se regula el porcentaje de trabajadores en proceso de inserción que estas empresas deben tener respecto al total de los trabajadores de la plantilla.
Además, el fin de inserción social de este tipo de empresas, hace necesario recoger el requisito indispensable de estar estas promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras, definiéndolas y estableciéndose el porcentaje de la participación en aquellas. Finalmente, se recoge la creación de un registro administrativo de las empresas de inserción en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a efectos informativos, sin perjuicio de las competencias ejercidas en esta materia por las comunidades autónomas. Se definen en la norma los actos registrales, de calificación y descalificación así como la documentación sujeta a constancia registral. En el capítulo tercero se define la actuación de la administración pública responsable, en cada caso, de los servicios sociales públicos competentes y de los servicios públicos de empleo en relación con los procesos de inserción, contemplándose acciones previas a la incorporación de los trabajadores a las empresas de inserción, así como de seguimiento y apoyo a estos una vez finalizada su estancia en dichas empresas. En el capítulo cuarto se desarrolla la relación laboral a concertarse entre un trabajador calificado en situación de exclusión y una empresa de inserción, teniendo por objeto la prestación de un trabajo retribuido acompañado de un itinerario de inserción personalizado previamente definido. En su regulación se han tenido en cuenta las características de los trabajadores en proceso de inserción, así como las peculiaridades de la empresa de inserción, situando la relación laboral dentro del marco común que se establece en el Estatuto de los Trabajadores, contemplándose en el texto determinadas particularidades inherentes a las relaciones y condiciones de trabajo existentes en estas empresas. Como principal característica, se adapta el contrato de trabajo temporal de fomento del empleo como modalidad contractual vinculada a la ejecución de un itinerario de inserción, pudiendo concertarse, como regla general, por un período mínimo de 12 meses y máximo de 3 años. Dentro de las medidas de promoción de las empresas de inserción se contemplan, en el capítulo V, diversas ayudas encaminadas a la contratación de personas calificadas en situación de exclusión social, así como una serie de subvenciones que pudieran compensar los sobrecostes laborales por la menor productividad de estas personas en la actividad empresarial, y las ayudas correspondientes al seguimiento del itinerario de inserción social. Asimismo, se reconocen otras ayudas para la creación y desarrollo de empresas de inserción. El capítulo sexto está dedicado al establecimiento del régimen de infracciones y sanciones, que se desarrolla mediante la disposición final primera. Entre las disposiciones adicionales, se recoge, como consecuencia de las demandas de distintas comunidades autónomas en la conferencia sectorial celebrada para el informe de la presente ley, la designación del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, así como la competencia de los servicios sociales y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, a los efectos de llevar a cabo la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los fines previstos en esta norma. De igual forma, se introduce la exceptuación del cómputo de trabajadores en procesos de inserción para trabajadores no socios en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales para evitar la modificación normativa de estas sociedades. Asimismo, se contemplan como condiciones especiales de ejecución de los contratos la inclusión de consideraciones relativas a la situación de la exclusión social de los trabajadores vinculados a la realización del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. Además, se prevé en la disposición adicional cuarta, el establecimiento de medidas de apoyo específicas para trabajadores procedentes de empresas de inserción así como para las empresas que los contraten de forma indefinida. Finalmente, la disposición final tercera modifica la disposición adicional segunda de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en relación a la exclusión social y fomento del empleo, debiendo considerarse el artículo 2 de la Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción. A raíz de las peticiones de varias comunidades autónomas en la conferencia sectorial celebrada para el informe de la presente ley, la disposición transitoria primera establece un período de adaptación de las empresas de inserción ya existentes a las previsiones contenidas en la ley, así como para la adaptación de la normativa autonómica y en especial la transitoriedad de los contratos de trabajo existentes antes de la entrada en vigor de la ley. La disposición transitoria segunda determina que las fundaciones y asociaciones que, a la fecha de entrada en vigor de la ley, mantengan actividades de inserción sociolaboral en los términos definidos para las empresas de inserción, disfrutarán de un período en el que, manteniendo estas actividades, puedan adoptar la forma jurídica que les permita ser calificadas como empresas de inserción.
La disposición transitoria tercera recoge el supuesto de ejercicio de las funciones registrales y de calificación por parte del registro a crear por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de carácter informativo en el caso de que las competencias de las comunidades autónomas sobre este particular no hayan sido ejercidas. En cuanto a las disposiciones finales, debe señalarse que la disposición final primera desarrolla el artículo 18 de la ley, introduciendo las modificaciones pertinentes en la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Por último, la ley, en su disposición final segunda recoge la posibilidad del Gobierno de modificar los colectivos que se consideran en situación de exclusión social del artículo 2.1, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, incluidas las del sector afectado, y previo informe emitido por las comunidades autónomas. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto y fines. 1. La presente ley tiene por objeto regular el régimen jurídico de las empresas de inserción y establecer un marco que promueva la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de este tipo de empresas. Para el cumplimiento de estos objetivos, el contenido de esta ley se extiende a. Establecer una regulación propia para las empresas de inserción, que posibilite su desarrollo y consolidación. B. Determinar para las empresas de inserción los requisitos necesarios y el procedimiento a seguir, a través de los itinerarios de inserción, para la incorporación al mercado ordinario de las personas en situación de exclusión social. C. Establecer un conjunto de medidas para la promoción de la inserción sociolaboral a través de las empresas de inserción y delimitar las situaciones que, en su caso, puedan determinar la adopción de tales medidas. 2. El objetivo del trabajo de estas personas en las empresas de inserción es lograr su integración en el mercado de trabajo ordinario, para lo cual, la empresa de inserción contratante facilitará a sus trabajadores el acceso a la formación y a la orientación a través de las acciones y medidas que se establecen en esta ley. Artículo 2. Trabajadores de las empresas de inserción. 1. Las empresas de inserción podrán contratar como trabajadores, a efectos de lo previsto en esta ley, a las personas en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los servicios públicos de empleo, con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, que estén incluidos en alguno de estos colectivos. A. Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada comunidad autónoma, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas. B. Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas. 1. Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora. 2. Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. C. Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de instituciones de protección de menores. D. Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social. E. Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y exreclusos. F. Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del reglamento de la citada ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex-internos. G. Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. H. Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 2. La situación de exclusión de las personas pertenecientes a los colectivos a los que se hace referencia en el apartado 1, deberá ser acreditada por los servicios sociales públicos competentes.
Se entiende por servicios sociales competentes los correspondientes de las comunidades autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148, 1, 20 de la Constitución española y lo establecido en las distintas leyes orgánicas de estatutos de autonomía, así como los determinados por las corporaciones locales, de acuerdo a los artículos 25 y 26 de la Ley 7, 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, con arreglo a lo que establece la legislación estatal o autonómica. Artículo 3. Itinerario de inserción sociolaboral y de servicios de intervención y de acompañamiento por medio de empresas de inserción. 1. Las empresas de inserción aplicarán itinerarios de inserción sociolaboral en función de los criterios que establezcan los servicios sociales públicos competentes y los servicios públicos de empleo, de acuerdo con las propias empresas de inserción, teniendo que ser aceptados dichos itinerarios por la persona en situación de exclusión social contratada, con el objetivo de promover su integración en el mercado laboral ordinario, definiendo las medidas de intervención y acompañamiento que sean necesarias. 2. Las medidas de intervención y acompañamiento consistirán en el conjunto de servicios, prestaciones, acciones de orientación, tutoría y procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social encaminados a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación de exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo de su itinerario en la empresa de inserción. Capítulo I. Las empresas de inserción. Artículo 4. Concepto de empresa de inserción. Tendrá la consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario. A estos efectos deberán proporcionar a los trabajadores procedentes de situaciones contempladas en el artículo 2, como parte de sus itinerarios de inserción, procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social. Asimismo, estas empresas deberán tener servicios de intervención o acompañamiento para la inserción sociolaboral que faciliten su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario. Artículo 5. Requisitos. Las empresas de inserción a efectos de esta ley, además de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, deberán reunir, como mínimo, los siguientes requisitos. A. Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras a que se refiere el artículo siguiente. Esta participación será al menos de un 51% del capital social para las sociedades mercantiles. En el caso de sociedades cooperativas y sociedades laborales, dicha participación deberá situarse en los límites máximos recogidos en las diferentes legislaciones que les sea de aplicación a los socios colaboradores o asociados. B. Encontrarse inscritas en el registro correspondiente a su forma jurídica, así como en el registro administrativo de empresas de inserción de la comunidad autónoma. C. Mantener en cómputo anual, desde su calificación, un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción, cualquiera que sea la modalidad de contratación, de al menos el 30% durante los primeros 3 años de actividad y de al menos el 50% del total de la plantilla a partir del 4º año, no pudiendo ser el número de aquellos inferior a 2. D. No realizar actividades económicas distintas a las de su objeto social. E. Aplicar, al menos, el 80% de los resultados o excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción. F. Presentar anualmente un balance social de la actividad de la empresa que incluya la memoria económica y social, el grado de inserción en el mercado laboral ordinario y la composición de la plantilla, la información sobre las tareas de inserción realizadas y las previsiones para el próximo ejercicio. G. Contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados de los itinerarios de inserción sociolaboral. Artículo 6. Entidades promotoras. Tendrán tal consideración las entidades sin ánimo de lucro, incluidas las de derecho público, las asociaciones sin fines lucrativos y las fundaciones, cuyo objeto social contemple la inserción social de personas especialmente desfavorecidas, que promuevan la constitución de empresas de inserción, en las que participarán en los términos recogidos en la letra A del artículo anterior. Artículo 7. Calificación. 1. La calificación de una empresa como empresa de inserción corresponderá al órgano administrativo competente de la comunidad autónoma en donde se encuentre su centro de trabajo. 2.
Para solicitar la calificación como empresa de inserción y la inscripción en el registro administrativo, la sociedad mercantil o cooperativa deberá encontrarse previamente inscrita como tal en el registro mercantil o en el registro de sociedades cooperativas, debiendo acreditar los requisitos legalmente requeridos para tal calificación en la forma y con el procedimiento que reglamentariamente se determinen. Las empresas de inserción vendrán obligadas a acreditar su calificación, así como el cumplimiento exigido en el artículo 5 de esta ley, ante las respectivas comunidades autónomas donde tengan centros de trabajo. Con objeto de acreditar los requisitos de calificación establecidos en las letras C, E y F del artículo 5, se otorgará por el órgano administrativo competente la calificación provisional como empresa de inserción si se cumplen los requisitos de calificación establecidos en las letras A, B, D y G del citado artículo. La calificación definitiva de la empresa de inserción se certificará por el registro administrativo competente cuando puedan acreditarse ante el mismo los requisitos de las letras C, E y F del mencionado artículo en el plazo no superior al año desde la calificación provisional. 3. Las empresas de inserción podrán incluir en su denominación los términos empresa de inserción o su abreviatura EI. 4. La obtención de la calificación de empresa de inserción, por una de las sociedades susceptibles de ser calificadas como tal, no se considerará transformación societaria. Artículo 8. Pérdida de la calificación de empresa de inserción. 1. Serán causas legales de descalificación como empresa de inserción. A. Incumplir el fin definido en el artículo 4 de esta ley. B. Dejar de reunir los requisitos que determinaron su calificación. 2. La descalificación como empresa de inserción será acordada por el órgano competente de la calificación, previo informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 3. La descalificación, una vez firme en vía administrativa, surtirá de oficio efectos de baja registral y no implicará necesariamente la disolución de la sociedad. Artículo 9. Registros e información sujeta a constancia registral. 1. Las empresas de inserción deberán inscribirse en el registro competente de la comunidad autónoma donde se encuentre su centro de trabajo. 2. Sin perjuicio de lo anterior, se creará en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un registro administrativo de empresas de inserción a los únicos efectos de coordinación e intercambio de información. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mantendrá actualizado dicho registro y proporcionará semestralmente información estadística sobre el número de empresas de inserción, sector de actividad económica, número de trabajadores en proceso de inserción y de trabajadores de plantilla y tipos de contratos respectivos. 3. Las empresas de inserción, una vez inscritas, vendrán obligadas a presentar en el registro administrativo competente de la comunidad autónoma dentro de los plazos que se determinen, la siguiente documentación, sin perjuicio de aquella otra que se pueda establecer por parte de las comunidades autónomas. A. La documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias que afecten su calificación, una vez inscritas en los registros competentes a su forma jurídica. B. El plan de actividades y el presupuesto de cada año con anterioridad al inicio del mismo. C. Las cuentas anuales, el informe de gestión y el balance social correspondiente al cierre de cada ejercicio económico, sin perjuicio de las obligaciones de depositar las cuentas y el informe de gestión en los registros que correspondan a su forma jurídica. Capítulo I. Empresas de inserción y administraciones públicas. Artículo 10. Actuaciones de las administraciones públicas. 1. Las empresas de inserción, para poder llevar a cabo las actuaciones de inserción de los trabajadores excluidos sociales contratados por las mismas, podrán disponer de los servicios de intervención y acompañamiento social que realicen los servicios sociales públicos competentes y aplicar, asimismo, los itinerarios y procesos de inserción de los trabajadores proporcionados por los servicios públicos de empleo. 2. Las empresas de inserción se relacionarán con los servicios sociales públicos competentes a efectos de a. Acreditar las situaciones de exclusión social a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2. B. Poder acceder a los servicios de intervención y acompañamiento social que proporcionan los indicados servicios, descritos en el artículo 3 de esta ley, a los trabajadores durante su proceso de inserción dentro de la empresa. C. Facilitar el seguimiento que corresponde hacer a los indicados servicios de los itinerarios y procesos de inserción sociolaboral de los trabajadores y prestar apoyo a aquellos que se incorporen a un puesto de trabajo en el mercado de trabajo ordinario, una vez finalizado su proceso de inserción. D. Cualquier otra función que determinen las respectivas normativas autonómicas. 3.
Las empresas de inserción se relacionarán con los servicios públicos de empleo a efectos de a. Efectuar el seguimiento de los itinerarios y procesos de inserción de los trabajadores y proporcionar, en su caso, formación, que corresponde a los indicados servicios, tanto durante el tiempo que permanezcan contratados en la empresa de inserción como con posterioridad al mismo. B. Certificar, antes de la celebración del contrato, si el trabajador, en los 2 años previos a la contratación que se pretende realizar, ha prestado servicios en la misma o distinta empresa de inserción. C. Certificar la formación adquirida en el marco del itinerario de inserción y, en su caso, la correspondencia entre la experiencia adquirida y las competencias descritas en los certificados de profesionalidad del Sistema Nacional de Cualificaciones. D. Cualquier otra función que determinen las respectivas normativas autonómicas. Capítulo I. Relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión social en las empresas de inserción. Artículo 11. Régimen jurídico. Las relaciones laborales vinculadas a procesos de inserción que se concierten entre las empresas de inserción y los trabajadores en situación de exclusión social se regirán por lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y el resto de la legislación laboral, sin perjuicio de lo establecido en esta ley. Artículo 12. Contrato de trabajo. 1. El contrato de trabajo entre las empresas de inserción y los trabajadores en situación de exclusión social podrá celebrarse por duración determinada, ajustándose a las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas aplicables, sin perjuicio de la duración temporal que necesariamente tenga el itinerario de inserción sociolaboral. Asimismo, con independencia de la causa de contratación, podrá concertarse el contrato de trabajo que se regula en el artículo 15 de tal ley. 2. El contrato de trabajo, sus prórrogas y variaciones se formalizarán siempre por escrito, en el modelo establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal y se comunicará a la Oficina Pública de Empleo. Una copia de estos documentos se remitirá a los servicios sociales públicos competentes para el seguimiento del itinerario personalizado de inserción. El contrato necesariamente incorporará en el correspondiente anexo la expresión de las obligaciones que las partes asumen en el desarrollo del itinerario personal de inserción y las medidas concretas a poner en práctica. Artículo 13. Condiciones de trabajo. Las relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión social en las empresas de inserción tendrán las siguientes peculiaridades. 1. El contrato podrá concertarse a tiempo completo o parcial, debiendo ser, en este caso, la jornada diaria o semanal superior a la mitad de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, en los términos establecidos en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto de modificación de la jornada inicialmente pactada, la empresa de inserción comunicará dicha modificación realizada a los servicios sociales públicos competentes. 2. El trabajador, previo aviso y justificación, tendrá derecho a ausentarse del trabajo, sin pérdida de remuneración, para asistir a tratamientos de rehabilitación, participar en sesiones de formación y readaptación profesional o realizar cualquier otra medida de acompañamiento prevista en su itinerario personalizado de inserción con las pautas que en el mismo se establezcan. Asimismo, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la situación de exclusión social del trabajador se considerarán justificadas cuando los servicios sociales públicos competentes así lo determinen, y sin perjuicio de que sean comunicadas por el trabajador a la empresa. 3. Si al término de un contrato ligado a un proceso de inserción, el trabajador continuase en la empresa, no podrá concertarse un nuevo período de prueba y se computará el tiempo de servicios prestados a efectos de antigüedad. 4. A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a que el empresario le entregue un certificado en el que conste la duración de los servicios prestados, puestos de trabajo desempeñados, principales tareas de cada uno de ellos así como adaptación a los mismos. Artículo 14. Extinción y suspensión del contrato. 1. Los contratos de trabajo se extinguirán según lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores con las particularidades establecidas en este artículo. 2. No será de aplicación a los trabajadores en situación de exclusión social la causa de extinción del contrato por causas objetivas establecida en el artículo 52b del Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, las faltas de asistencia de los trabajadores en situación de exclusión social no se computarán para el cálculo del índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo, ni tampoco dichos trabajadores computarán para el cálculo de la plantilla del centro de trabajo a efectos del citado artículo 52b. 3. No será de aplicación a los trabajadores a que se refiere el artículo 2.1d de esta ley la causa de despido disciplinario establecida en el artículo 54.2f del Estatuto de los Trabajadores. En los supuestos en que, durante la vigencia del contrato, la empresa de inserción tuviera conocimiento de que el trabajador incurre en la causa mencionada en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de los servicios sociales públicos competentes, a fin de que por los mismos se proponga al trabajador afectado iniciar un proceso de deshabituación o desintoxicación. En este caso, el contrato de trabajo podrá suspenderse cuando, a juicio de los citados servicios sociales, fuera necesario para el éxito de dicho proceso. Si el trabajador no iniciara dicho proceso de deshabituación o desintoxicación, o lo abandonara sin causa justificada, se considerará un incumplimiento de las obligaciones asumidas en el itinerario de inserción, siendo entonces de aplicación lo establecido en el artículo 54.2f del Estatuto de los Trabajadores. 4. Los servicios sociales públicos competentes emitirán informe con carácter previo a la extinción del contrato de trabajo, cualquiera que sea su causa. Asimismo, el empresario comunicará a los citados servicios y a los servicios públicos de empleo la extinción del contrato de trabajo de los trabajadores contratados, cualquiera que sea también la causa de extinción del contrato. Artículo 15. Contrato temporal de fomento del empleo. 1. Las empresas de inserción y los trabajadores que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 2 de esta ley podrán celebrar el contrato regulado en la disposición adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, con las peculiaridades establecidas en este artículo. 2. El contrato tiene por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario de inserción personalizado. 3. No podrán ser contratados los trabajadores que, en los 2 años inmediatamente anteriores hubieran prestado servicios, en la misma o distinta empresa de inserción, mediante un contrato de trabajo, incluido el regulado en este artículo, salvo que, en el supuesto de fracaso en un proceso previo de inserción o en el de recaída en situaciones de exclusión, se considere lo contrario por el servicio social público competente a la vista de las circunstancias personales del trabajador. 4. El contrato podrá concertarse por un período mínimo de 12 meses y máximo de 3 años. No obstante, podrá celebrarse por una duración menor si, dentro del itinerario de inserción previamente pactado, así se aconseja por los servicios sociales públicos competentes para el seguimiento del proceso de inserción, sin que en ningún caso dicha duración pueda ser inferior a 6 meses. Si se concierta por una duración inferior a la máxima prevista en el párrafo anterior, podrá prorrogarse hasta alcanzar la referida duración máxima, siendo la duración mínima de cada prórroga al menos igual a la duración inicial del contrato. Los servicios sociales públicos competentes deberán informar sobre la adecuación de la prórroga. 5. A la terminación del contrato, el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación económica equivalente a 12 días de salario por año de servicio. 6. No será de aplicación lo establecido en los apartados 1, 2, 5 y 6 de la disposición adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 7. La contratación de trabajadores en situación de exclusión social por las empresas de inserción mediante el contrato regulado en este artículo dará derecho a la bonificación aplicable a la contratación temporal prevista en el artículo 16.3. Capítulo V de las medidas de promoción. Artículo 16. Promoción de las empresas de inserción. 1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco de los compromisos asumidos en la Unión Europea, actuarán en orden a la promoción de las empresas de inserción, mediante el apoyo a la creación y mantenimiento de las mismas, en atención a que puedan cumplir su función social de facilitar la inserción de las personas en situación de exclusión en el mercado de trabajo ordinario. 2. Las empresas de inserción podrán ser beneficiarias de ayudas financieras para su adaptación a las previsiones de esta ley, para su constitución, puesta en marcha y desarrollo de su actividad, así como en concepto de asistencia técnica, formación y contratación de técnicos para su gestión, y en concepto de actuaciones de I+D+I. 3.
Las empresas de inserción podrán beneficiarse de las siguientes clases de ayudas. A. Bonificaciones a las cuotas de la seguridad social, en los contratos de trabajo de las personas referidas en el artículo 2, de 70,83 euros/mes, 850 euros/año, durante toda la vigencia del contrato, o durante 3 años en caso de contratación indefinida. Se aplicará lo establecido en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, en cuanto a los requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la aplicación de las bonificaciones, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de beneficios. B. Subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo para la inserción sociolaboral, en concepto de compensación económica a los sobrecostes laborales derivados de los procesos de inserción. C. Ayudas a la inversión fija afecta a la realización de su objeto social. 4. Las empresas de inserción promovidas por las administraciones o entidades públicas podrán ser beneficiarias de las ayudas a que se refiere el apartado anterior. 5. Las empresas de inserción o las entidades promotoras que realicen servicios de acompañamiento para la inserción sociolaboral a los que se refiere el artículo 3 de esta ley podrán recibir ayudas de la administración correspondiente para la ejecución de los mismos. 6. Para defender los intereses de las empresas de inserción, así como para organizar servicios de asesoramiento, formación, asistencia jurídica o técnica y cuantos sean convenientes a los intereses de sus socios, las empresas de inserción, dentro del respeto a las normas de defensa de la competencia, podrán organizarse en asociaciones o agrupaciones específicas, tanto a nivel autonómico como estatal. Estas estructuras asociativas representativas de las empresas de inserción podrán recibir ayudas económicas por parte de las administraciones públicas, para sufragar gastos de promoción y funcionamiento. Artículo 17. Régimen jurídico de ayudas o subvenciones. A las ayudas y subvenciones reguladas en la presente ley les será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Capítulo B. Infracciones y sanciones. Artículo 18. Infracciones y sujetos responsables. 1. Las acciones u omisiones de los empresarios titulares de una empresa de inserción que incumplan las obligaciones que se establecen y tipifican en esta ley, constituirán infracción administrativa en el orden social y serán objeto de sanción conforme a lo establecido en las disposiciones generales y comunes del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Disposición adicional primera. Aplicación de la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público. Las condiciones especiales de ejecución de los contratos podrán incluir consideraciones relativas a la situación de la exclusión social de los trabajadores vinculados a la realización del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. Disposición adicional segunda. Cómputo de trabajadores en proceso de inserción. Los trabajadores con contrato temporal de fomento del empleo no se computarán a efectos del establecimiento del porcentaje máximo autorizado de participación de trabajadores no socios en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Disposición adicional tercera. Evaluación y seguimiento del cumplimiento de la norma. Los servicios públicos de servicios sociales y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas ejercerán la competencia de evaluar, coordinar y velar por el cumplimiento de los fines previstos en esta norma respecto a las empresas de inserción en su ámbito territorial y competencial. El Consejo para el Fomento de la Economía Social, creado por Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas y regulado por el Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, adoptará, entre sus competencias, las de coordinar y velar por el cumplimiento de los fines previstos en esta norma. Asimismo, corresponderá al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, establecido en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo, la coordinación y evaluación del cumplimiento de esta norma en el ámbito de sus competencias y funciones. Disposición adicional cuarta. Medidas de apoyo para trabajadores provenientes de empresas de inserción y para las empresas que los contraten. 1. Se establecerán medidas específicas de apoyo a los trabajadores provenientes de empresas de inserción, para su establecimiento como trabajadores autónomos o en fórmulas de economía social. 2.
A los trabajadores provenientes de empresas de inserción que hubieran sido contratados de acuerdo con lo establecido en el capítulo cuarto de esta ley no les será de aplicación la exclusión prevista en la letra E, del artículo 6.1 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, cuando sean contratados indefinidamente por empresas ordinarias. Disposición adicional quinta. Informes de los servicios sociales públicos. Los informes que se soliciten a los servicios sociales públicos competentes en virtud de lo previsto en el capítulo cuarto de esta ley deberán emitirse en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, la empresa de inserción podrá adoptar la decisión que en cada caso corresponda, respetando lo establecido en la legislación laboral. Disposición transitoria primera. Adaptación de las empresas de inserción y de las normas autonómicas a las previsiones de la ley. 1. Las empresas de inserción ya existentes a la fecha de entrada en vigor de la ley, para acogerse a lo regulado en la misma, deberán adaptarse a sus previsiones en un plazo de 1 año a partir de dicha entrada en vigor. 2. Las previsiones contenidas en los artículos 7 y 9 a efectos de calificación y registro de las empresas de inserción, serán objeto de adaptación por parte de las comunidades autónomas en un plazo no superior a 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley. Declarado inconstitucional el apartado 2, según establece la sentencia del TC 228/2012, de 29 de noviembre. Ref. BOA, 2012, 157-62. 3. Los contratos de trabajo celebrados antes de la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose por la normativa legal o convencional a cuyo amparo se celebraron. Disposición transitoria segunda. Adaptación de determinadas entidades a las previsiones de la ley. 1. Las fundaciones y asociaciones que mantengan actividades de inserción sociolaboral a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, dentro del año siguiente a dicha fecha, como tales entidades y para el referido ámbito funcional, podrán solicitar su inscripción en el registro administrativo de empresas de inserción, y ser calificadas provisionalmente como tales, siempre que sus actividades se correspondan con las definidas para estas empresas y cumplan los demás requisitos que para su constitución establece la presente norma. 2. La calificación provisional será por un período transitorio de 2 años, durante el cual, para adquirir la calificación definitiva como empresas de inserción, deberán adoptar la forma jurídica de sociedad mercantil o sociedad cooperativa. Disposición transitoria tercera. Competencias en materia registral. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá ejercer las funciones a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 9 a tal ley hasta que las comunidades autónomas estén en disposición de ejercerlas. Declarada inconstitucional, según establece la sentencia del TC 228/2012, de 29 de noviembre. Ref. BOA, 2012, 157-62. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la disposición adicional novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, así como cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley. Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Los artículos de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social que se relacionan a continuación quedan modificados en los términos siguientes. 1. Se introduce un apartado 13 en el artículo 2, con la siguiente redacción. 13. Las empresas de inserción, respecto de las obligaciones que se establecen en su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en otros números de este artículo. 2. Se modifica el artículo 5.1, que queda redactado como sigue. 1. Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional ocupacional, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente ley. Asimismo, tendrán dicha consideración las demás acciones u omisiones de los sujetos responsables y en las materias que se regulan en el presente capítulo 3. Se añade una nueva sección 5 en el capítulo 2, con la siguiente redacción. Sección 5. Infracciones en materia de empresas de inserción. Artículo 19 bis. Infracciones de las empresas de inserción.
Infracciones de las empresas de inserción. 1. Son infracciones graves. A. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos para la creación de las empresas de inserción en la normativa aplicable. B. Ocultar o falsear la documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias que afectan a la calificación como empresa de inserción. C. No facilitar el plan de actividades y el presupuesto de cada año, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el balance social correspondientes al cierre de cada ejercicio económico. D. No facilitar a los servicios sociales públicos competentes y a los servicios públicos de empleo la información a que se refieren los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción. E. Incumplir las obligaciones asumidas en el contrato de trabajo en relación con el proceso personal de inserción de cada trabajador o no poner en práctica las medidas concretas previstas en dicho proceso. 2. Son infracciones muy graves. A. Desarrollar las actividades sin cumplir el fin primordial de las empresas de inserción de integración sociolaboral de las personas en situación de exclusión social. B. Obtener o disfrutar indebidamente subvenciones o ayudas establecidas en los programas de apoyo a la inserción sociolaboral, financiadas o garantizadas en todo o en parte por el Estado o por las comunidades autónomas en el marco de la ejecución de la legislación laboral ajenas al régimen económico de la Seguridad Social. Disposición final segunda. Normas de aplicación y desarrollo de la ley. 1. En lo no previsto en la presente norma, y en cuanto fuera de aplicación, se estará a lo dispuesto en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. 2. El Gobierno, por medio de Real Decreto, podrá modificar los colectivos que se consideran en situación de exclusión social de acuerdo con el artículo 2.1, previo informe emitido por las comunidades autónomas y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, incluidas las del sector afectado. 3. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas otras disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley. Asimismo, las comunidades autónomas podrán dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley en el marco de sus competencias. Disposición final tercera. Modificación de la disposición adicional segunda, exclusión social y fomento del empleo, de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. Se da nueva redacción a la disposición adicional segunda, exclusión social y fomento del empleo, de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, quedando redactada como sigue. A efectos del programa de fomento del empleo regulado en la sección 1 del capítulo I de esta ley, la situación de exclusión social se acreditará por la pertenencia a alguno de los colectivos relacionados en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción. Disposición final cuarta. Registro administrativo de empresas de inserción. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, procederá a aprobar en un plazo no superior a 6 meses a partir de la publicación de esta norma en el Boletín Oficial del Estado, el Reglamento de Funcionamiento del Registro Administrativo de Empresas de Inserción, que incluirá las normas de coordinación e intercambio de información registral y estadística con los registros competentes de las comunidades autónomas. Disposición final quinta. Fundamento constitucional. La presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado, atribuida por el artículo 149.1.7 de la Constitución, en materias de legislación laboral, y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla en materia de asistencia social. Disposición final sexta. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 13 de diciembre de 2007. Juan Carlos R. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.